Muy buenas noches con todos. Los saludamos de parte de aquí de la iglesia Los Cedros y vamos a tomar un tiempo para compartir el mensaje, para compartir un espacio de reflexión en donde todos podamos salir habiendo aprendido algo en esta noche y principalmente extrayendo el mensaje detrás de las situaciones o de esta serie que estamos analizando, que son las sanidades de Jesús, ¿verdad? Detrás de todas esas sanidades hay un mensaje importante para todos nosotros que podemos rescatar. El día de hoy puntualmente nos toca el tema: Jesús sana a un muchacho lunático. Y esta historia la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 17, de los versículos 14 al 21. Y los vamos a leer ahora todos juntos. Empezamos por el versículo 14. La historia dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale con oración y ayuno. Amén. Bueno, esa es la historia que vamos a estar analizando en esta noche, que vamos a estar tocando. Y en principio quiero comentarles que esta historia se repite en los 3 evangelios, tanto en Mateo como en Marcos y en Lucas. En Mateo en el capítulo 17, en Marcos en el capítulo 9 y en Lucas también en el capítulo 9. Entonces, los 3 escritores de los evangelios narran la misma historia y vamos a tocar brevemente algunos puntos entre cada uno de ellos para poderla entender un poquito mejor. Y en principio tenemos que hablar un poquito del contexto, ¿no? El libro de Mateo, capítulo 17 o el capítulo 17, versículo 14 de Mateo, este milagro acontece inmediatamente después de que el Señor Jesús estuvo con sus 3 discípulos, con Pedro, Jacobo y Juan, en el monte de la Transfiguración. Y creo que todos hemos escuchado hablar de este momento en el que estos discípulos tienen un tiempo especial con Jesús, ¿verdad? En donde Jesús se muestra realmente como Él es, se muestra como Dios, y ellos lo ven. A ellos nosotros le denominamos, o la Biblia le denomina, la transfiguración. Ellos habían visto al Señor Jesús hablando con Moisés y Elías. Habían visto los vestidos blancos de Jesús, cuenta la Biblia, y resplandecientes. Habían tenido una experiencia
espectacular esos 3 discípulos con Jesús. Habían admirado su rostro que resplandecía como el sol. Habían escuchado literalmente la voz de Dios. Si ustedes leen Mateo 17, en los primeros versículos van a encontrarse con esta historia. Entonces el versículo 14, que es la historia que hemos leído acerca del muchacho lunático, se da luego de este episodio de la transfiguración entre los discípulos de Jesús y Jesús. Incluso Pedro había dicho: Señor, es bueno que nosotros estemos aquí, cuando estaba en el monte con Jesús en la transfiguración. Quizá a los discípulos les hubiera gustado quedarse ahí en el monte, alejados de todos los problemas, ¿verdad? Pero Dios tenía otro plan, Jesús tenía otro plan. Entonces Mateo 17:14 empieza diciendo: cuando llegaron a la multitud, ellos habían estado en este monte, habían estado experimentando a Jesús en su faceta gloriosa. Sin embargo, descienden y dice que llegan a la multitud, y ahí es donde ven a un hombre, y este hombre se arrodilla delante de Jesús diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos y no le pudieron sanar. En pocas palabras, lo que hizo este padre fue explicarle la situación a Jesús de lo que estaba sucediendo. Podríamos llamarle a esta porción el hombre que tenía serios problemas, ¿verdad? Por así decirlo. La vida de este hombre estaba determinada por la de su hijo desde que éste se enfermó. Entonces, al igual que nosotros, o al igual que muchos de los padres que tienen a sus hijos, yo sé que todos ellos tienen esperanza en sus hijos. Quieren que sus hijos, no sé, sean profesionales, quieren que sus hijos tengan su familia, que sus hijos vivan bien. Para muchos padres ese es el anhelo de su corazón, y probablemente también ese era el anhelo de este padre con su hijo. Quizá él se preguntaba si su hijo podría seguir el mismo oficio que el padre, ayudarlo en el trabajo, pero sin embargo este trastorno absorbía la vida del padre y también la vida del hijo, ¿verdad? El padre le dice a Jesús que su hijo era un lunático, y Lucas nos da un poquito más de detalle acerca de esto. Si leemos Lucas 9 del 38 al 40, Lucas capítulo 9 del 38 al 40 dice: y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. También Marcos 9 del 17 al 18 nos da también información y dice: le respondió uno de la multitud: Maestro, traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. Entonces, estos 3 pasajes escritos por diferentes autores, tanto por Mateo como por Marcos y por Lucas, si nosotros leemos los 3, nos damos cuenta que cuentan la historia o agregan a la historia en detalle qué era lo que estaba pasando con su hijo, ¿verdad? Y luego de que ellos cuentan qué es lo que le estaba pasando al hijo de este señor, él le dice a Jesús: yo rogué a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. Y es obvio que se está refiriendo a los 9 discípulos que se quedaron cuando Jesús subió al monte con los 3 discípulos para que ellos puedan verlo transfigurado. Podemos imaginar incluso a los discípulos que se quedaron, que no subieron con Jesús al monte, discutiendo acerca de quién sanaría al muchacho, ¿verdad? Tratando de hacerlo. Quizá ellos habían estado orando, porque el padre cuenta que él ya se los había presentado, o él ya le había presentado a su hijo a los discípulos para que ellos tratasen de sanarlo. Sin embargo, los discípulos no lo habían conseguido, no habían obtenido los resultados que esperaban. Por eso es que ahora el hombre va directamente a aquel que él sabe que tiene la reputación de haber hecho cosas maravillosas, y le dice: Señor Jesús, tus discípulos no pudieron. Entonces podemos darnos cuenta que el hombre ya estaba angustiado, ¿verdad? Probablemente había intentado de muchas formas, había hecho muchas cosas para que su hijo recibiera sanidad, pero no lo había conseguido. Incluso lo había llevado a los discípulos de Jesús, sin embargo ellos tampoco
habían podido sanar a su hijo. Por eso es que él le dice: Señor, tengo a mi hijo, te ruego que lo salves, que lo sanes, porque tus discípulos no pudieron. Podemos ver que hay amargura en esas palabras. Y eso también sucede muchas veces con nosotros, ¿verdad? Posiblemente en alguna situación no podamos proveer espiritualmente lo que las personas a nuestro alrededor están necesitando, y muchas veces nos vamos a sentir frustrados. Pero aquí ya de inicio hay un mensaje detrás de estas palabras o detrás de esta situación, y es que en realidad muchas veces nosotros como seres humanos, si bien es cierto somos seguidores de Jesús, somos cristianos, trabajamos en nuestra vida espiritual, queremos crecer espiritualmente, probablemente en alguna situación no consigamos los resultados que queramos, y nuestro trabajo no es con nuestras propias fuerzas. Muchas veces no vamos a poder resolver el problema de los demás, pero hay algo que sí vamos a poder hacer siempre, y es llevar a las personas a los pies de Jesús. Y eso es lo que hizo el Padre con su Hijo. Y Él ya había presentado su Hijo a diferentes medios para que lo sanaran, incluso se lo había presentado a los discípulos, pero nadie lo había podido ayudar. Pero el Padre hizo algo sabio, y es que presentó a su Hijo, a Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, y eso ya es un mensaje, o es una reflexión, o es una palabra que tiene que quedar grabada en cada uno de nosotros, que nosotros posiblemente en algunas situaciones o en ciertas circunstancias no vamos a poder resolver las aflicciones, no vamos a poder resolver la enfermedad de ciertas personas, no porque no querramos, sino porque es soberanía de Dios. Y nuestro trabajo, y hay algo que sí vamos a poder hacer siempre, y es llevar a las personas a los pies de Jesús, hablarles a las personas de Jesús, y Jesús se va a encargar de hacer lo que Él sabe hacer, ¿verdad? Y si hablamos un poco de los síntomas que experimentaba este joven, Marcos 9:17, ya lo hemos leído, nos habla un poco acerca de los síntomas, ¿verdad? Primero dice que este espíritu lo derribaba, seguramente lo maltrataba al punto de tirarlo al suelo, y el dolor era tan intenso como si una bestia salvaje lo estuviese desgarrando. También cuenta Marcos que él echaba espumarajos. Sin duda, esto de la espuma en la boca representa una dificultad respiratoria de alguien que incluso ya ha perdido el conocimiento. Dice también, y le crujen los dientes. Y aquí esto se refiere a algo similar a una convulsión. Y la Biblia dice ciertamente que este joven tenía un espíritu maligno dentro de él, ¿no? Y nosotros creemos lo que dice la Escritura. Y aquí algo que también debemos entender, y es que no en toda situación son malos espíritus o espíritus malignos los que provocan una enfermedad. Y eso lo podemos leer en muchos relatos bíblicos, ¿no? En este relato puntual sí la Biblia nos cuenta que esta enfermedad era provocada por un espíritu maligno, pero en muchas otras circunstancias, como por ejemplo en la del ciego del nacimiento, le preguntaron a Jesús cuál era el motivo, y él dijo que no había ningún motivo en especial, sino que se había dado así para que se glorificara Dios a través de la vida de este ciego de nacimiento. Entonces nosotros tenemos que ser sabios para aprender a discernir ante qué situación nos estamos enfrentando. Incluso hay algunos que dicen que la muerte es un espíritu, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo particularmente creo que es un estado de la vida del ser humano. Todos en algún momento vamos a tener que atravesar o cruzar esa línea de la vida terrenal y pasar a una vida diferente, ¿no? Aquí puntualmente la historia nos cuenta que este joven estaba poseído por un espíritu maligno, ¿no? Ahora, otra característica más que nos dice Marcos, y es muy importante, y Marcos dice que este joven, el padre decía que su hijo se iba secando. Lo dijo así literalmente. Y mi hijo se va secando. Todos hemos visto un árbol que se empieza a secar, ¿verdad? Y finalmente muere. Primero las hojas aparecen de un color enfermizo, luego se secan, caen, se quiebran, se le desprenden las ramas, y luego queda el tronco solo y se va secando hasta que el mismo viento lo tira al suelo y se pudre. Y esta es la progresión del daño en la persona que estamos viendo. El joven, literalmente él se estaba secando. El padre recordaba cuando su hijo estaba sano posiblemente y robusto, y ahora por el contrario la enfermedad ya lo había debilitado, los músculos los había perdido, estaba consumido como alguien que tiene una enfermedad severa. Entonces ese es el cuadro con el que nosotros nos estamos enfrentando. En principio, algo que quisiera que recordemos es que muchas veces nosotros como cristianos, si bien es cierto Dios
Jesús a través de su palabra nos ha dado la posibilidad de que nosotros podemos ayudar a otras personas, incluso porque no creemos en un Dios de milagros y creemos que Jesús todavía puede hacer milagros en este tiempo, pero también debemos aceptar la idea de que todo se mueve en torno a la soberanía de Dios y hay cosas que nosotros no vamos a entender y no vamos a poder conseguir, pero hay algo que sí vamos a poder hacer siempre, y es llevar a las personas a los pies de Jesús, así como lo hizo este padre. Otra de las cosas que debemos entender o aceptar es que en este caso puntual, por ejemplo, este joven estaba poseído por un espíritu maligno, pero no siempre sucede así, ¿verdad? Y es algo que nosotros debemos aceptar. No a todo no todo se lo podemos estar atribuyendo a los demonios, ¿verdad? Hay situaciones naturales en nuestra vida, pero hay que ser sabios para poder determinar ante qué situación nos enfrentamos. Luego Mateo 17:17 nos muestra una expresión bien particular de Jesús, y es que a él Jesús lanza una expresión bastante fuerte, ¿no? Respondiendo Jesús dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y le pide a las personas que estaban ahí que le trajeran al joven. Y aquí la pregunta es: ¿a quiénes se refiere el Señor Jesús cuando dice generación incrédula y perversa? Y sin duda no se está refiriendo a los discípulos, ¿verdad? Porque Él se gozaba de estar con ellos, los llamaba amigos, decía que eran sus ovejas. Esta dura expresión se dirige a la multitud de curiosos que están mirando la escena y que son incrédulos y burladores. Habían personas que seguían a Jesús y a sus discípulos solo para burlarse de Él, o solo para buscar una ocasión para tentarlo y hacerlo caer. Y esas personas, tras el fracaso de los discípulos, estaban ahora expectantes por lo que pasaba con el maestro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Marcos 8, 11, 12 leemos que salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo para probarle, dice la Biblia. Y él suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal? De cierto os digo que a esta generación no se le dará ninguna señal. Entonces esto nos da luces que siempre Jesús estaba lanzando estas palabras a estas personas incrédulas, burladoras, que estaban buscando ocasión para tentar al maestro. Y aquí hay otra de las cosas que nosotros podemos rescatar. Estamos rescatando cosas importantes de todo lo que estamos leyendo, y es que siempre en nuestra vida cotidiana, como cristianos o también como personas que nos desarrollamos en un ambiente social, ¿verdad? En un ambiente secular, no necesariamente siempre de la iglesia, van a haber personas que no van a estar contentas con lo que hacemos, y es más, se van a burlar quizá de lo que hacemos, o vamos a estar sometidos al juicio de ellos. Ellos nos van a estar observando y tratando de determinar si en alguna situación obramos mal para que nos estén enjuiciando o buscando una ocasión para hacernos caer. Esperemos que no suceda, ¿no? Pero puede darse el caso. Jesús lo experimentó y Jesús era consciente de ello, y Jesús era muy duro con estas personas. Entonces nosotros también debemos entender que posiblemente en cierta situación nos topemos con esta clase de personas, y también, al igual que Jesús, debemos ser sabios principalmente para lanzar las palabras adecuadas, ¿verdad? Entonces, en este caso puntual, Jesús estaba refiriéndose a los fariseos. ¿Hasta cuándo los soportaré?, decía Jesús. También Jesús estaba definitivamente entristecido por sus discípulos, porque no habían podido sanar a este muchacho, ¿verdad? Luego de todo esto que ya estamos narrando, los discípulos habían estado en el monte, Jesús se había transfigurado, ese es el contexto. Llegan a donde estaba la multitud, se aparece un hombre y le dice que tiene un hijo lunático, le cuenta la situación y le pide a Jesús que lo sane porque sus discípulos no habían podido. Y Jesús lanza las palabras, dice: generación de incrédulos, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Pero ahí no termina todo, sino que este dolor intenso del padre desesperado y la situación del hijo tocan las fibras más íntimas del corazón del Señor Jesús. El versículo 18, Mateo 17:18 dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y es que Jesús se siente afligido, ¿verdad? Y es algo particular de Jesús durante sus años de ministerio, que él siempre o nunca se negó a una señal milagrosa cuando tenía que ayudar a las personas. Cuando Jesús estaba aquí en este mundo, Él sufrió nuestras penurias.
Y no lo hizo desde un punto de vista teórico o imaginario, sino que lo hizo desde un punto de vista real. Él no era un superhombre o un héroe de la mitología nórdica o griega, o un dios que andaba por ahí despreocupado como un dios griego indiferente de la desgracia y el sufrimiento de los seres humanos. No, sino que por el contrario, él experimentó el dolor que nosotros experimentamos. Por eso Isaías, capítulo 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces Isaías 53:4 lo que hace el profeta, lo que está diciendo es que Jesús experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Cuando él estuvo en este mundo, él obró milagros para sanar a las personas, sufrió nuestros dolores. No solo fue un observador, no solo fue un expectante de lo que sucedía aquí en el mundo, sino que él en realidad experimentó lo que nosotros experimentamos. Un médico, al cortar con un bisturí, podría decirle a su paciente que le va a doler, ¿verdad? Aunque hubiera aplicado anestesia local, él sabe que el paciente experimentaría algún grado de sufrimiento. Sin embargo, el médico posiblemente no sienta nada porque él no es el que está experimentando esa situación. Y eso no es lo que sucede con Jesús. Jesús literalmente experimentó el sufrimiento y el dolor que nosotros experimentamos aquí en el mundo. Y ante esta pregunta de por qué el sufrimiento en el mundo, muchas veces nosotros no tenemos una respuesta clara, aunque ciertamente hay una respuesta intelectual al por qué el dolor, pero es una respuesta muy grande, muy teórica, muy conceptual, que se tiene que analizar mucho. Pero hay una respuesta, o hay una posición respecto a ello en cuanto a Dios, y es que Dios no es ajeno al sufrimiento, sino que Él vino a este mundo, se encarnó y sufrió con nosotros para experimentar el dolor que nosotros sentimos. Por eso es que Isaías dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y esto está por encima de nuestra comprensión. Aquel que es Dios manifiesto en carne sufrió en su vida mucho más de lo que nosotros entendemos. ¿Cómo creen que Él se sintió cada vez que vio el ultraje, cuando vio al grande golpeando al pequeño, al poderoso ridiculizado y rebajando al indigente, o al percibir el abuso sobre la viuda o sobre el huérfano? Todos sabemos que Él en realidad se opuso a toda la injusticia que evidenció cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y es bueno saber, es bueno saber que Él experimentó todo eso, ¿verdad? Nos da cierta tranquilidad, porque cuando usted está atravesando una situación difícil puede confiar en que Dios lo comprende, porque Él experimentó todo eso. No le está orando o no le está pidiendo ayuda a un Dios ajeno a nuestra realidad, a un Dios de otro planeta, a Dios de otro universo, o a un Dios mitológico, no, sino que le está pidiendo ayuda a un ser supremo que se hizo carne, estuvo en este mundo y experimentó todo lo que usted experimenta. Así que podemos estar tranquilos y podemos tener la confianza de que Dios realmente nos entiende, que Dios realmente nos comprende, porque Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Y aquí hemos visto que Dios concede la petición del Padre y sana o libera a este hombre lunático, ¿verdad? Y Marcos 9:23, por ejemplo, nos da otro mensaje muy importante acerca que dice Jesús, y Él responde, por ejemplo: al que cree todo le es posible. Y son palabras preciosas, ¿verdad? Y aquí Jesús nos está diciendo que no hay ningún límite para Él. Él es un Dios todopoderoso. No hay dificultad demasiado grande, no hay condición de salud que el Señor considere demasiado severa para Él. No hay cosa que para Él sea imposible. Hay algunos que se preguntan: no, pero si Dios es poderoso, si Dios todo lo puede, ¿por qué no quita la enfermedad de todo el mundo? Y no es por un tema de falta de poder, no es por un tema de soberanía, es porque Él tiene sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él tiene una forma completamente diferente de ver a la humanidad, de ver su creación. Y cuando nos encontremos con Él, posiblemente, o yo firmemente creo que Él nos dará una respuesta y podremos entender los misterios más grandes y las preguntas más intrigantes que nos acogen. Y por último, nos podríamos preguntar cuáles fueron las causas del fracaso de los discípulos, por qué ellos no pudieron sanar a este muchacho. Y los versículos 20 y 21 nos dan alguna respuesta. Mateo 17 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe,
Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Y el 21 dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces, en términos simples, los discípulos, cuando ya estaban con Jesús, le lanzan esta pregunta y le dicen, pero ¿por qué nosotros no hemos podido, Jesús, sanar a este muchacho, si tú nos diste el poder, la autoridad de hacerlo? Y Jesús es simple y le dice, por vuestra poca fe. Porque si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí para allá, y el monte se pasaría. O sea, harías cosas grandes. Y nada os sería imposible. Entonces aquí tenemos un mensaje importante, ¿no? Otra versión dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí para allá. Y hay algunos que entendemos mal este versículo, ¿no? Y creemos que la fe que se nos exige es una fe pequeñita como el grano de mostaza, que una fe así de pequeña sería suficiente para hacer obras grandes. Pero en realidad el fondo de este mensaje no es ese, el fondo de las palabras de Jesús no es esa, sino que el fondo en realidad de ese grano de mostaza, o el sentido de la expresión de Jesús respecto al grano de mostaza, es hablar del proceso que atraviesa ese grano de mostaza. El grano de mostaza, la semilla que es puesta en la tierra, una vez que muere empieza a echar raíces, absorbe los nutrientes de la tierra y empieza a germinar hasta convertirse en un árbol frondoso, en un árbol grande, en un árbol que puede dar muchas otras semillas, las cuales se pueden volver a sembrar en otro lugar. Entonces es en ese sentido que nosotros debemos entender la fe que se nos exige. No es que es necesario que tengamos solo un poquito de fe y con eso es suficiente, no, sino que es necesario que tengamos una fe que una vez que ha sido sembrada, empiece a echar raíces, empiece a absorber los nutrientes de la tierra, que en nuestro caso es la palabra, es nuestra relación con Jesús, que hagamos todo lo que se nos exige espiritualmente y que empecemos a crecer, que empecemos a echar muchas más raíces, que empecemos que nuestras ramas empiecen a crecer, que nos empecemos a expandir, que nunca nos detengamos, que sigamos en el proceso de crecimiento. Entonces esa es la clase de fe que se nos pide. Si tuviésemos esa fe que empieza a echar raíces, que empieza a crecer y que nunca se detiene, podríamos decirle a ese monte, muévete, y el monte se movería. Esa es la exigencia, o ese es el mensaje detrás de las palabras con la fe. Y eso es lo que ocurre con la fe verdadera. Cuando una fe es verdadera y cuando proviene de Dios, crece a proporciones enormes en la vida de los creyentes y afecta la vida de todas las personas con las que entra en contacto. Si tuviéramos esa fe que crece, y es una fe que crece en convicciones, que crece en conocimiento, que crece en relaciones personales con Dios, en la relación personal con Dios, en una relación personal con el Espíritu Santo, que conoce la Biblia, que tiene convicciones firmes, que ha respondido preguntas, que se esfuerza, que no se detiene. Esa es la fe que finalmente Jesús le exigió a sus discípulos para hacer grandes cosas, como sanar a este muchacho que ellos no pudieron sanar. Así que, mis queridos hermanos, tengamos esa fe. Sigamos creyendo que tenemos un Dios de milagros, que tenemos un Dios poderoso, que Él no ha cambiado, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y creamos también que Él es un Dios soberano, que Él tiene las respuestas. Y nosotros debemos tener anclada nuestra fe a esta verdad, que Él tiene la última palabra. Nuestra fe no tiene que estar enraizada solo en los milagros, sino que nuestra fe tiene que estar principalmente arraigada en la verdad de que Dios tiene la última palabra, que Él tiene el control, que Él tiene las respuestas, y que siempre nuestro trabajo va a ser llevar a las personas a los pies de Jesús. Ese es nuestro verdadero trabajo, llevar a las personas a los pies de Jesús, porque Jesús es quien obra realmente en la vida de las personas. Muy bien, espero que este mensaje haya sido de bendición, y vamos a terminar con una breve oración. Ahí donde estás, invito a que cierres tus vistas. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque siempre nos hablas, gracias porque siempre nos retas, nos empujas a seguir avanzando, y gracias por todas las personas que se han dado un tiempo para estar aquí con nosotros conectados. Sé tú tocando sus corazones, sé tú permitiéndoles que ellos puedan experimentarte de una manera especial, y sé tú cuidándolos, Señor, protegiéndolos ahí donde se encuentren, y permíteles que su fe crezca, que su fe sea abundante, que su fe sea esa fe que se va perfeccionando y que encuentra su razón de ser en ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.
Amén, amén y amén. Y vamos a dar nuestros saludos muy brevemente. Saludos a nuestra hermana Jackie, a nuestra hermana Alice, a Deborita, a Marita, a nuestra hermana Anita Chacón, a toda su familia, al pastor Hugo, nuestra pastora Marta, a Huguito, a Jaelita, a Elgar Requelme, a Johnny Saldarriaga, a Carlos, a Juana Correa, a Juanita Gamboa, a Leila Rojas, a Leito, a Carla Yoari, a Leito, a Jared, a Melissa, a Lía, a Benjamin, Percy Vargas, a Fátima, a Pilar, a Noemí Espíritu, a Yolanda Gómez, a Bianca, Zoe, a Olimpia, a Leila, a Cliff, a Mark, a Christopher y a todos los que se han dado un tiempo para escucharnos. Que Dios los bendiga, les mandamos un fuerte abrazo y nos estamos viendo el día de mañana a las 8 p.m. con un nuevo mensaje. Hasta mañana. Ciego y perdido estaba yo, sin rumbo y sin dirección, pero escuché tu dulce voz, mi corazón se despertó, desesperado te busqué y con mi voz a ti clamé. Eres la respuesta a mi oración, Jesús, por tu nombre salvo soy. Yo creo en ti, Jesús, pongo mi fe en tu palabra y en la cruz. Yo creo en ti, Jesús, te seguiré y cantaré por siempre. Ya no vivo en temor, tu luz me alcanzó, soy salvo por tu amor. En ti tengo libertad, me diste identidad, tu hijo ahora soy. En ti seguro ahora estoy, pongo mi vista en ti, Señor, y de tu amor proclamaré, tus maravillas contaré. Yo creo en ti, Jesús, pongo mi fe en tu palabra y en la cruz. Yo creo en ti, Jesús, te seguiré y cantaré por siempre. Ya no vivo en temor, tu luz me alcanzó, soy salvo por tu amor. En ti tengo libertad, me diste identidad, tu hijo ahora soy. Ya no hay temor, vivo por tu amor, tu hijo yo soy. Ya no hay temor, vivo por tu amor, tu hijo yo soy. Yo creo en ti, Jesús, pongo mi fe en tu palabra y en la cruz. Yo creo en ti, Jesús, te seguiré y cantaré por siempre. Ya no vivo en temor, tu luz me alcanzó, soy salvo por tu amor. En ti tengo libertad, me diste identidad, tu hijo ahora soy.